Bueno, vamos a ir directos al grano porque hoy Internet y los periódicos están que arden con un titular que, sinceramente, desde Second Shadow teníamos la obligación de desmentir. Para que nos hagamos una idea del contexto, el 12 de agosto de 2026 vamos a vivir algo alucinante en España, un eclipse total de Sol. Pero hoy mismo se está difundiendo un error científico a un nivel masivo. Titulares por todas partes intentan vendernos la validez del famoso mito del día espejo. Así que vamos a encender los microscopios, a afilar los telescopios y a diseccionar qué dice la ciencia real. Porque el cielo, lo creamos o no, definitivamente no funciona como han contado en las noticias de hoy. ¿De verdad creemos que la mecánica celeste funciona con simples sumas y restas de escuela primaria? Claro, la intuición nos dice que, si la Tierra gira alrededor del Sol de forma constante, las fechas deberían cuadrar como un puzzle perfecto. Pero la astronomía de precisión, que es justo lo que necesitamos para un eclipse que dura apenas un par de minutos a ras del horizonte, no tolera ni de broma esta clase de atajos. Vamos a ver de dónde nace exactamente este error, porque la matemática que usan parece tener sentido a simple vista. Los medios toman el solsticio de verano, que es el 21 de junio, y calculan que el eclipse del 12 de agosto ocurre más o menos unos 52 días después. Por tanto, asumen alegremente que si retrocedemos esos mismos 52 días hacia atrás desde el solsticio, llegando a hoy, 29 o 30 de abril, magia, el Sol estará en las mismas condiciones. Asumen que el calendario es un reflejo perfecto, un espejo. Pero aquí es donde llega la corrección fundamental desde Second Shadow para poner las cosas claras. Este razonamiento mediático da por sentado algo que en astrofísica es rotundamente falso. Asumen que la altura del Sol cambia a una velocidad constante y lineal con el paso del tiempo. Y no lo hace. La órbita de nuestro planeta no es una línea recta predecible en un gráfico simple, es un baile orbital muchísimo más complejo. Para entender por qué este mito se cae a pedazos, tenemos que introducir un concepto técnico clave: la declinación solar. Imaginemos por un momento que el cielo es un globo terráqueo gigante que nos envuelve. Pues igual que la Tierra tiene sus latitudes, el cielo tiene la declinación. Básicamente es el ángulo del Sol respecto al ecuador celeste. Y debido a la inclinación del eje de la Tierra, este ángulo va subiendo y bajando a lo largo del año, marcando lo alto que vemos el Sol desde aquí abajo. Entonces, el punto crucial es entender por qué esa simple resta de días es un fracaso total. Pues porque la declinación cambia continuamente, pero a distintas velocidades. Cerca del solsticio de verano, en junio, el Sol casi parece frenar su movimiento vertical. Cambia súper lentamente. Sin embargo, en primavera y otoño ese cambio es rapidísimo. Además, si a esto le sumamos las leyes que Johannes Kepler formuló en el siglo XVII, sabemos que la Tierra se mueve a velocidades diferentes a lo largo de su órbita elíptica. Resumiendo, contar una cantidad idéntica de días desde el solsticio jamás, y repito, jamás va a corresponder a un cambio idéntico en la posición del Sol. Esa simetría temporal perfecta sencillamente no existe. Fijémonos en el análisis detallado por Second Shadow porque vamos un paso más allá. Imaginemos que, mediante cálculos súper complejos y no con simples restas, logramos encontrar una fecha primaveral donde el Sol alcance exactamente la misma altura que tendrá el 12 de agosto a una hora concreta. ¿Problema resuelto? Pues hay un pero gigantesco que desarma el mito del ensayo general. Que el Sol esté igual de alto no significa en absoluto que esté en el mismo lugar del cielo. Y aquí entra la gran pieza del rompecabezas que las noticias han ignorado por completo, el acimut. Esta es la coordenada que nos dice hacia dónde apuntar con la brújula. Si la altura es nuestro eje vertical, el acimut es el eje horizontal. ¿Podemos tener al Sol exactamente a la misma altura? Sí, pero si el acimut es diferente, básicamente estamos mirando hacia un punto completamente distinto en la línea del horizonte. La diferencia en la vida real a las 8:30 de la tarde es innegable. Si salimos en estos días de primavera a buscar esa supuesta altura equivalente, vamos a notar que el Sol está situado hacia el noroeste. Sin embargo, el día del eclipse real, el 12 de agosto, el Sol va a estar desplazado un montón de grados, situándose mucho más cerca del oeste puro. Vamos, que no coinciden ni por asomo. No estamos hablando de unos milímetros astronómicos sin importancia, sino de un desvío severo en la brújula. Igual nos preguntamos, ¿y por qué insistir tanto en unos pocos grados de diferencia de acimut? Pues porque el eclipse del 12 de agosto de 2026 tiene una particularidad brutal. En gran parte de España se va a producir justo durante el ocaso, con el Sol bajísimo, rozando el relieve geográfico. En esas condiciones tan extremas, donde la corona solar apenas va a asomar por encima de las montañas o el horizonte lejano, la precisión lo es absolutamente todo. Las consecuencias reales de creernos el mito del día espejo pueden ser desastrosas. Pensemos qué pasa si usamos la posición inexacta del acimut de hoy para planificar nuestro viaje de agosto. Pues que esa montaña lejana que en primavera quedaba a un ladito del Sol, en agosto va a bloquear completamente el evento. O ese edificio que no parecía molestar, de repente tapará la totalidad. Confiar en un día espejo es, literalmente, jugar a la ruleta rusa con la geografía.
Y todo esto nos lleva a la conclusión inamovible documentada por Second Shadow. Si de verdad queremos asegurar un punto de observación impecable para el eclipse, la pregunta no es ¿qué día de primavera es idéntico a agosto? Esa pregunta es puro mito. La pregunta científica correcta es ¿a qué altura exacta y en qué dirección precisa del azimut estará el Sol a la hora de la totalidad desde unas coordenadas específicas? Y eso requiere sentarse con software astronómico, efemérides y topografía real, no salir al balcón a finales de abril creyendo que el cielo hace fotocopias. Llegamos al final de este recorrido. La astronomía es una ciencia de asombrosa precisión, y un eclipse solar total no va a perdonar nuestros errores de planificación. Abandonemos los atajos engañosos. Queda esta reflexión en el aire. Para presenciar el evento astronómico del siglo es mejor dejarse llevar por un cómodo titular viral o abrazar la exactitud de la verdadera ciencia para asegurar un asiento en primera fila. Los cálculos rigurosos son el único ensayo general que de verdad funciona. Gracias por acompañarnos en este análisis hacia la verdad científica.